Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Para video. ayudar al automovilista en la temporada de frío, así como para resolver una situación crítica en el caso de que falle el sistema de arranque del motor, el mercado presenta no solo piezas de repuesto para sustituir los elementos averiados, sino también dispositivos para arrancar el motor sin utilizar la batería. Tales dispositivos incluyen un cargador de arranque de coche o simplemente un dispositivo de arranque, llamado booster. Consideremos sus variedades y variantes de funcionamiento. La necesidad de un reforzador de arranque. Arrancar el motor desde una fuente externa puede ser necesario cuando falla el elemento habitual de la red eléctrica, la batería. El dispositivo de arranque del motor puede ser necesario a temperaturas bajo cero, en casos en los que la batería casi ha agotado sus recursos. También en condiciones en las que la caída de carga de la batería no se debe a un fallo del sistema eléctrico o de la propia batería. Si se dejan encendidos accidentalmente los faros, la luz de posición o la iluminación interior, o si se dejan en el encendedor aparatos conectados que consumen corriente continuamente. En estos casos, se necesita una fuente externa de energía eléctrica o mecánica para arrancar el motor. Para arrancar el coche cuando ha fallado la batería propia, se utilizan los siguientes métodos: recargar directamente la batería propia con un cargador en las condiciones de la casa o el garaje, arrancar el motor con una batería estándar adicional precargada, arrancar el coche desde otro coche en marcha, utilizando cables de arranque especiales, arranque con el uso de dispositivos estacionarios de arranque y carga, que reciben alimentación constante de la red doméstica, arrancar el motor con baterías especiales portátiles, boosters, precargadas de la red eléctrica doméstica. Si no se dispone de ninguna de las soluciones anteriores, es posible reactivar el motor remolcándolo. Sin embargo, esta solución no es aplicable a los coches con transmisión automática. Otra opción de arrancar el motor con un arrancador manual, torcido, no es aplicable en los coches modernos, ya que no hay posibilidad tecnológica de realizar esta operación. Los motores están situados a través del compartimento del motor, y los motores situados longitudinalmente no tienen trinquetes para el arranque manual del cigüeñal. El dispositivo de arranque del motor, fabricado en forma de dispositivo independiente, se considera la herramienta de servicio más universal para llevar a cabo el arranque del motor en caso de fallo de la batería. Tipos de dispositivos de arranque y carga. En términos generales, se puede considerar encendedor de la batería de un coche en marcha y el uso de una batería estándar adicional conectada al sistema eléctrico del coche sin quitar la batería principal en un esquema paralelo utilizando una conexión por cable, como una conexión de refuerzo, así como el arranque desde un dispositivo estacionario de arranque y carga sin precarga de la batería, como el arranque del coche con el uso de un sistema de refuerzo. El cargador de batería está destinado a cumplir dos funciones: cargar la batería, para restablecer el potencial eléctrico y la capacidad de la batería, arrancar el motor con la batería conectada. En su primera función, se aplica una tensión constante a los bornes de la batería. La intensidad de la corriente aplicada suele ajustarse por pasos mediante un interruptor de lote o pulsador. El cargador de baterías externo condicionalmente estacionario se alimenta de la red doméstica. El diseño no prevé el uso de baterías de arranque adicionales. Las características de tamaño y peso de estos dispositivos permiten transportarlo libremente para recargar la batería y realizar el arranque. El diseño especial permite utilizar el cargador para el arranque. En este caso, en los terminales del dispositivo de arranque externo se suministra corriente, cuya fuerza es suficiente para arrancar y hacer girar el motor de arranque con la posterior transferencia de par al cigüeñal. El dispositivo móvil de arranque tiene una solución de diseño diferente, cumple solo la función de arranque. El dispositivo móvil se utiliza únicamente como refuerzo de arranque, una batería adicional precargada. De hecho, sustituye a la batería normal de tamaño completo. Por lo tanto, los arrancadores no pueden considerarse un dispositivo de arranque y carga completo. El diseño del arrancador móvil incluye pilas secas recargables, que tienen una capacidad reducida en comparación con las pilas estándar. La carga de dichas baterías es posible desde la red eléctrica doméstica o del coche. La presencia de linternas, conectores USB y otros añadidos, como un compresor, realizados en un solo estuche con el arrancador, es solo una opción adicional. Dentro de la caja del booster se pueden montar de unas 6 baterías, conectadas en serie o en esquema paralelo secuencial. El esquema de conexión de las baterías en el interior del arrancador viene determinado por la necesidad de proporcionar una tensión de 12 voltios,
en algunos casos 6 o 24 voltios, y la corriente de arranque requerida. Selección de un cargador de baterías móvil. La elección del dispositivo de arranque y carga se realiza en función de la tensión de la red de a bordo del coche y de la corriente de arranque necesaria para arrancar el motor de arranque y alcanzar la velocidad de trabajo del rotor de arranque. El arrancador cargador para motores de arranque presupone su uso en motores de gasolina o diésel de un determinado litraje y potencia. Los diseños más comunes están destinados al arranque de motores con un volumen de hasta 2 litros y una potencia de hasta 130-135 caballos. Los dispositivos de arranque y carga para unidades de potencia de tales dimensiones suponen su uso en unidades de potencia con un desgaste mínimo. En el proceso de arranque del motor de arranque del coche en condiciones de temperatura de hasta 18 o se consume 200 A. Con aceite de motor viejo, o la presencia de desgaste de la CPG y elementos del diseño del arrancador en condiciones invernales. El consumo de corriente en el momento del suministro de tensión a los bornes del arrancador puede alcanzar 400 y 800 A con una posterior reducción al valor nominal de 80 a 100 A. El tiempo de funcionamiento del arrancador normalmente no debe superar los 10 s. Sobre la base de estas consideraciones se realiza la elección del arrancador móvil. Es necesario tener en cuenta que en condiciones de bajas temperaturas el número de ciclos de arranque del motor puede llegar a 3 a 5. En consecuencia, se selecciona un dispositivo portátil de arranque y carga. Los arrancadores móviles de motor tienen dos versiones, de servicio o industrial y doméstica, diseñada para uso individual. El diseño difiere en el número de baterías incorporadas, su capacidad, así como la presencia de varias opciones adicionales. En el caso de uso por el propietario de un coche particular, que no proporciona el arranque constante de varios motores de una fuente externa, es suficiente comprar un arrancador con una capacidad de baterías incorporadas de más de 30 A. El dispositivo para arrancar el motor en la versión de servicio tiene una capacidad de baterías incorporadas de hasta 100 A y corriente de arranque de hasta 2000, 3000 A. Ventajas y desventajas. El arranque del motor con la ayuda de un cargador de arranque puede considerarse como una opción de arranque de emergencia. Todos los dispositivos y arrancadores móviles y ROM estacionarios utilizados para este tipo de arranque tienen sus ventajas y desventajas. Así, la ROM estacionaria puede utilizarse un número ilimitado de veces. El número y la frecuencia de los ciclos de arranque vienen determinados únicamente por las características técnicas del arrancador y el estado del motor de combustión interna. Las desventajas incluyen la necesidad de una fuente constante de corriente eléctrica, que no es factible, por ejemplo, en las condiciones de aparcamiento abierto o un problema en un campo despejado. Una vez cada 6 meses es necesario cargar completamente las baterías incorporadas desde una fuente de alimentación externa. Pero la ventaja de utilizar este tipo de dispositivos es la posibilidad no solo de arrancar el coche, sino también de recargarlos. Dispositivos electrónicos que disponen de carga USB. Ahora en el mercado existen dispositivos ROM combinados para cargar y arrancar el motor de combustión interna tanto en modo estacionario, cuando está conectado a la red de 220 voltios, como en funcionamiento autónomo. Booster para arrancar el motor, booster para arrancar el motor, booster para arrancar el motor.